Buen día, soy Leonardo Chacón, especialista de medicina interna y cuidados críticos y trabajo en el Hospital Calderón Guardia de San José, Costa Rica. Hoy les voy a hablar del tema de incorporar el POCUS en la escuela de medicina. No tengo ningún conflicto de interés que reportar para esta charla. Es llamativo el interés en la educación, introducir el ultrasonido en la escuela de medicina, como se refleja en la búsqueda de esos tres términos en PubMed y cómo se ha disparado el número de publicaciones al respecto, siendo el 2020 el año con mayor cantidad de publicaciones, más de 2000. Vamos a hablar a continuación de tres aspectos importantes al respecto del POCUS en la escuela de medicina: antecedentes históricos, algunos pros y contras y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y la experiencia de otros que nos precedieron. Los antecedentes históricos son importantes para conocer y defender la utilización del POCUS en la escuela de medicina. Desde el año 88, Radiology hacía acuñaba el término de el estetoscopio del futuro para referirse al ultrasonido. Sin embargo, hacía dos lapidarias aseveraciones: que si no se hacía un esfuerzo para integrar la tecnología del ultrasonido en la práctica general de la medicina, bastaría el dinero para comprar la máquina para poder utilizarla. Y la otra advertencia es que si permitimos la proliferación de instrumentos de ultrasonido en manos de médicos inexpertos, podremos realmente alcanzar el estado de más uso que entendimiento. 2 años después, en ese momento decano de la Universidad de Harvard, señalaba en un texto al respecto de las nuevas maneras de enseñar educación médica, que era necesario empezar a inculcar la utilización de computadoras y familiarizarse con todas las formas digitales de adquisición de información médica con respecto al paciente. Es en el año 95 donde aparece la primera publicación de incorporación del ultrasonido, en este caso ecocardiografía, en educación de fisiología médica para estudiantes, en el que se señala en la publicación que se hacía correlación entre ultrasonido, electrocardiografía y fonocardiografía. Vean, en el año 96, un programa bastante ambicioso con un currículum muy amplio de anatomía topográfica ultrasonográfica, para estudiantes de primer año de medicina. En el año 2002 aparecen dos publicaciones al respecto de utilizar POCUS en educación médica. Un programa de 1 semana de ultrasonido, 4 semanas de rotación en servicios de emergencias o UCI, y otra publicación al respecto de anatomía cardiovascular. Y aquí aparece otro importante mención, que es que ya se habla de dispositivos portátiles de ultrasonografía en la escuela de medicina. En esta publicación del 2004 aparece la primera descripción de una recomendación de cómo elaborar un fantoma para el laboratorio de ultrasonido y una validación de los contenidos al respecto. Esta publicación es famosa, realmente fue una de las primeras y probablemente de muchos que escucha de ultrasonografía en el punto de atención. La mejoría en la capacidad diagnóstica de un grupo de estudiantes entrenado con ecocardiografía portátil con respecto a cardiólogos certificados utilizando estetoscopio en la detección de valvulopatías, con una significativa diferencia hacia la mejoría. Entonces, esta es una publicación clásica y después de esta han habido bastantes al respecto de estudiantes versus médicos certificados con la utilización de ultrasonografía. Ya para el 2006 se debe marcar un antes y un después, que es en la Universidad de Carolina del Sur, que presenta su programa de ultrasonografía vertical de 4 años para estudiantes de medicina, la cual pues es un programa que evidencia ser de una muy amplia experiencia que se ha refinado con el tiempo y que además ha compartido bastante información al respecto de cómo iniciar programas de ultrasonografía en las escuelas de medicina. Entonces, esta publicación, inclusive vean que ya menciona su experiencia de 9 años
en este programa de 4 años de POCUS en la Escuela de Medicina. Tan así es el entusiasmo de la Universidad de Carolina del Sur por la educación ultrasonográfica en la Escuela de Medicina, que en el año 2011 tuvieron el primer congreso de ultrasonido en educación médica, el cual, por supuesto, contó con la colaboración de WinFocus. En este momento es difícil hablar de contras de la educación de ultrasonografía en casi cualquier escenario clínico. Usualmente lo importante es las precauciones y los cuidados, no perder la capacidad crítica, no irse en el entusiasmo y tener la capacidad de discernir cuánto y de qué manera deben aprender los estudiantes la ultrasonografía. Se pueden identificar en la literatura 3 discursos para justificar el uso de la educación de POCUS en la Escuela de Medicina. Un discurso visoecéntrico en el que se favorece la información visual por encima de otros tipos de información diagnóstica. El discurso utilitario en el que se destaca que el ultrasonido es accesible y muy seguro, por ende debe enseñarse como herramienta a todos los médicos. Y el discurso modernista, en el que se plantea que el estetoscopio es una herramienta con una reproducibilidad muy discutible, un arte que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y la utilización de la ultrasonografía pues representa una evolución. Sin embargo, mucha gente pues le preocupa, ¿verdad?, el abandono por completo de la auscultación como herramienta diagnóstica. Entonces es importante que estos discursos a veces son más basados en entusiasmo que en evidencia cuando se someten a herramientas pedagógicas de, pues precisamente esa gran cantidad de artículos que han ido saliendo con los años, es validaciones, proposiciones, discusión de currículum y además estrategias de enseñanza de la ultrasonografía en la Escuela de Medicina. Vean que el POCUS se ha ido incorporando poco a poco en prácticamente todas las especialidades. Ya este mismo gráfico señala a los estudiantes de medicina y hemos visto en otros países la incorporación del POCUS a nivel prehospitalario, enfermería, todos los proveedores. Por ende, es difícil creer que es una pérdida de tiempo introducir tan tempranamente una herramienta que cada día que pasa va demostrando utilidad en diferentes campos, en diferentes especialidades, y permitir intervenciones que modifican el pronóstico de los pacientes. Entonces, el POCUS, los objetivos docentes del POCUS en la Escuela de Medicina deben hacer énfasis en 2 puntos. Que el POCUS es usuario dependiente, por ende se debe hacer hincapié en los beneficios, las limitaciones y los daños que puede generar el uso inapropiado, inadecuado, poco capacitado o acrítico de la ultrasonografía como herramienta diagnóstica. Y el otro punto importante es señalar que el POCUS es una habilidad técnica. Por ende, la educación debe resaltarse como una garantía de competencias. Como bien señalaba Radiology en el año 88, es peligroso permitir que proliferen los dispositivos de diagnóstico sin una paralela capacitación en los mismos. Las aplicaciones educacionales y técnicas del POCUS son muchas, permiten el aprendizaje de anatomía y fisiología de una manera más integral, puede mejorar las destrezas del examen físico, puede utilizarse para el abordaje integral de patologías como la utilización de casos clínicos, y además se puede utilizar desde la Escuela de Medicina para ir mejorando habilidades procedimentales y visoespaciales con respecto a la utilización del ultrasonido. Y por supuesto que nos permite, nos da la libertad de explorar todas sus aplicaciones. Entonces es importante que cada grupo académico defina cuáles son sus metas con respecto a qué quiere enseñarle a sus estudiantes y también en qué momento de su educación lo quiere hacer, si lo quiere hacer pues por sistemas, por
rotaciones clínicas en las que se encuentren. Ahí es muy versátil. Lo que hay que hacer es tratar de encontrar la manera. ¿Cuáles serían las recomendaciones al respecto de la utilización del POCUS en la escuela de medicina? Bueno, es importante saber que una medicina y una educación médica tan altamente regulada como es la de Estados Unidos, pues ya ha ido generando currículum para estandarizar la educación del POCUS en la escuela de medicina. Desde el año 2016 se publicaron un consenso de 34 directores de programas de ultrasonido en el que se señalan 90 hitos clínicos centrales que todos los estudiantes de medicina que reciben una educación de POCUS deben poder dominar. Entonces, vean que es una lista bastante amplia. Sin embargo, no es requisitario para otros proyectos, sobre todo incipientes, tratar de abarcar la totalidad de estos contenidos. En nuestro caso particular, el curso de ecografía como herramienta diagnóstica para médicos generales se planeó desde el año 2018, inició en el año 2019, se desarrolló en el año 2020 y este año pues se ha logrado avanzar de alguna manera adaptándonos pues lastimosamente a la pandemia en cuestiones de quórum, presencialidad, entre otros. Sin embargo, el curso en su modo regular es un curso que cuenta con virtualidad y presencialidad, en el que se utilizan equipos de uso clínico iguales a los que se utilizarían pues, en el escenario médico-paciente. En el año 2018 se empezó a gestar la idea, se empezó a gestionar los equipos, a solicitar material. En el año 2019 logramos matricular 101 estudiantes con un material bibliográfico preparado de previo y 6 horas de práctica. Y ya para el año 2020 logramos incorporar un módulo virtual de 32 horas con evaluaciones por unidades, con su respectiva nota, exámenes y progreso. Este curso tenía carga académica y pues era requisito para el bloque de, uno de los bloques del internado. Tiene 8 módulos educacionales. Se llegaron a utilizar tres tipos de equipos de ultrasonográficos, portátiles, de celular, de equipo de máquina completa y todos los traductores disponibles en el mercado. Además, logramos incorporar la fantomas para procedimientos vasculares que fueron elaborados en su totalidad en el laboratorio de simulación médica de la Escuela de Medicina. Las aplicaciones que mencioné anteriormente se pueden explorar con diferentes herramientas pedagógicas que van desde la clase magistral, los módulos web, los videos cortos que pueden ser de elaboración propia o utilizando material disponible ya en la web, y por supuesto que los talleres hands-on en el que los estudiantes van a desarrollar las destrezas que aprendieron en el módulo virtual previamente. Es importante señalar ese dato. Los estudiantes llegan con el módulo virtual completamente asimilado y evaluado antes de las estaciones presenciales. Las recomendaciones de la Universidad de Carolina del Sur al respecto de cómo empezar la educación de POCUS en la Escuela de Medicina, las voy a desarrollar a continuación. Hay que iniciar pequeño, hay que establecer objetivos pequeños y realistas al inicio, sabiendo que va a ser un temario expansivo. Nosotros ahora logramos incorporar módulos virtuales en el que hay bastante organización, las lecturas están señaladas y se pueden generar las mismas evaluaciones de cada unidad de manera virtual para que el estudiante los vaya realizando en conjunto con otros pues, deberes académicos que le corresponden en el momento. Ya estamos hablando de 48 horas en total, con 8 unidades de contenidos en este momento. Es pues el deseo de todos poder ampliarlo, sin embargo consideramos que es un programa bastante amplio que ha permitido pues desarrollar destrezas muy variadas
El timing es importante, que para el éxito de estos cursos introducirlos en momentos donde los estudiantes tengan baja carga académica, como por ejemplo entre bloques de otras asignaciones, en unidades. En el caso nuestro es en el bloque del internado en el que los estudiantes van a medicina comunitaria. Por ende, pues se puede, existe alguna flexibilidad para poder asimilar los contenidos que les exigen. Por supuesto que tienen que haber sesiones de laboratorio abierto, tienen que los estudiantes, tratamos de que en la medida de lo posible ninguno de los instructores manipule los ultrasonidos, a menos que sea estrictamente necesario para la docencia. Queremos y esperamos que, hemos visto que los estudiantes son capaces de generar destrezas bastante avanzadas en poco tiempo. Por ende, hay que tratar de que en la medida de lo posible siempre tengan acceso a modelos y a las máquinas. Se habla del término de campeones académicos, que es recurrir a especialistas dentro y fuera de la escuela para tratar de hacer un currículum integral y multidisciplinario. En el caso de nosotros tenemos médicos de cuidados intensivos, cuidados paliativos, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, medicina de emergencias, anestesiología. En fin, dichosamente contamos con una gran batería de profesores, en su mayoría completamente voluntarios, que se acercaron al llamado de enseñar estas destrezas de ultrasonografía con todo su arsenal, inclusive sus dispositivos propios, para pues precisamente empezar la inmersión. Por supuesto que WinFocus fue una herramienta fundamental en mi caso particular, me permitió adquirir las destrezas docentes y ultrasonográficas para poder aportar mi granito de arena como instructor pues en la universidad de la que yo mismo me gradué. Entonces, importante el rol de WinFocus como un motor, ¿verdad? Para nutrirse de instructores, inclusive internacionales, que les pueden orientar en caso de que quisieran iniciar un programa propio. Es importante que exista retroalimentación estudiantil, hay que proveerlos de maneras para dar retroalimentación del curso. En el caso de nosotros contamos con encuestas al finalizar los talleres, que han sido pues bastante positivas. Los comentarios de los estudiantes pues han sido muy alentadores. Hemos visto que los graduados que se han incorporado al mercado laboral pues cuentan con esta ventaja de ya estar familiarizados con la ultrasonografía en el punto de atención y poder incorporarse a servicios de emergencias o de atención primaria con mayor facilidad. Hay que tratar de utilizar fantomas de todo tipo, caseros, comprados. Nosotros inclusive ya desarrollamos un modelo con pulso para diferenciación arteriovenosa a la hora de las punciones vasculares, y inclusive hemos utilizado los equipos de los colegas de sus respectivos lugares de trabajo. Favorecemos la interacción estudiante-paciente, permitiéndoles viajar a una zona rural en el que se desarrollan las destrezas necesarias para pues incorporar esto en la vida real al lado del paciente. Veamos este caso, por ejemplo, una estudiante de último año de medicina haciendo una evaluación completa por su cuenta de pies a cabeza de un paciente de su rotación de medicina comunitaria. Y esto, para cerrar la charla, es pues tal vez la mayor satisfacción que nos dio el curso fue que inmediatamente iniciada la pandemia teníamos un importante número de médicos generales con destrezas de ultrasonografía en el punto de atención. Ni siquiera tuvieron que, o sea, con su título ya tenían la capacidad de ayudar a los pacientes con ultrasonografía en el punto de atención. En este caso fue un mensaje que me dieron en una red social en el que pues en el Hospital Especializado SEACO para atención de la pandemia aquí en Costa Rica se adoptaron protocolos de POCUS que tuvieron bastante asimilación, dado que los estudiantes ya médicos pues tenían las destrezas necesarias para ponerlos a caminar. Entonces, esa sería la
nuestra experiencia, nuestras recomendaciones y la revisión teórica necesaria para poder defender y propiciar la introducción del ultrasonido en la educación médica de estudiantes de medicina. Que tengan un muy buen día.